Hola, hoy les voy a hablar sobre una relación estrecha que se encuentra a lo largo de la historia del arte en Colombia y tiene que ver con la relación entre paisaje y violencia, algo que podríamos llamar en sentido estricto un paisajismo de la violencia que al mismo tiempo se convierte en una violencia del paisaje. Entonces lo que quiero hacer es mostrar básicamente una transformación en el campo del arte con respecto a la violencia extrema que ha experimentado nuestro país. En Colombia, territorios enteros han sido marcados y nombrados por la violencia. Masacre de Mapiripán, masacre de Ciénaga, masacre de Curumaní, masacre de Tibú, masacre de Yolombó, masacre del Salado, masacre del Chengue, masacre de Corinto, 1982 masacres registradas entre 1958 y 2012, con 11.751 víctimas. Nombres de poblaciones que conocemos tal vez por primera vez a partir de una masacre. Es decir, que esa población que no estaba en nuestro imaginario de nación entra a partir de la tortura, el asesinato sistemático, y esa relación, desde luego, es una relación bastante cruel para la idea de cómo nos conformamos una idea del territorio en nuestro país. La violencia del paisaje es tal que en la historia del arte en Colombia es fácil recordar o reconocer algunas obras emblemáticas, como Cosecha de los Violentos de Alonso Quijano de 1968, o Piel al Sol de Luis Ángel Rengifo, o Violencia de Alejandro Obregón de 1962, que se considera la obra emblemática de la violencia en Colombia. En la primera, unos cadáveres yacen al pie de un árbol como si fueran sus frutos caídos. En la segunda, la piel desollada de una mujer se extiende como las pieles de los animales que van a ser curtidas. En la tercera, Violencia de Obregón, una mujer embarazada con el rostro desfigurado yace sin brazos tendida en el horizonte, como si ella fuera el paisaje. Las escenas representadas en estas obras, que parecen tan lejanas y alegóricas, son en verdad cercanas y reales. Persisten en las masacres de hoy, como la del Salado del 2000. Uno de los perpetradores señala lo siguiente: se utilizaron cuerdas de estrangulamiento, se empaló a una mujer, hubo corte de orejas, asesinato de una mujer embarazada y degollamientos de víctimas. La sevicia en estas acciones son de una crueldad tan extrema que las representaciones artísticas que se ocupan de ellas parecieran agotarse como fórmulas rutinarias sin potencia de afección o concientización, que es lo que frecuentemente buscan: afectar y concientizar. Las imágenes de la violencia reales que consumimos por medios de comunicación, por redes sociales, en los propios relatos de las víctimas y de los sobrevivientes, son imágenes tan extremas que parece que las fórmulas tradicionalmente utilizadas por el arte se agotaran. Esto le plantea un problema a la propia práctica artística que se interesa por el tema de la violencia. Aparece un problema de método o un problema en cuanto a los modos de hacer. Para ilustrar estas transformaciones en los modos de hacer de los propios artistas, quisiera mencionar inicialmente un caso, el de Juan Manuel Echavarría, en el que el tema de la violencia es persistente, pero en el que se va transformando la manera de abordarlo. Creo que hay un tránsito en Juan Manuel Echavarría de lo metafórico a lo real. Veamos. Echavarría hace referencia a la sevicia presente en la historia de la violencia en Colombia. Corte de Florero, de 1997, es una serie de 33 fotografías que remite hacia ese repertorio de prácticas atroces. Sin embargo, en estas fotografías opera una suerte de desvío. No es un trabajo fotográfico que ilustre la sevicia, sino una metáfora en la que se cruzan referencias históricas del relato de nación, como la expedición botánica, el objeto propiciatorio que permitió planear el grito de la independencia, el florero de Llorente, así como el orgullo patrio por su diversidad floral, y desde luego la infame práctica de descuartizar un cuerpo para, posteriormente, colocar los brazos y las piernas en el lugar que ocupaba la cabeza de la víctima, como si fuera un arreglo floral, un corte de florero. Sin embargo, en las fotografías las flores no son flores, sino la disposición de huesos humanos que simulan la clasificación botánica de especies florales, acompañadas con un nombre en latín, híbridos que sugieren lo grotesco. Así, una flor de hueso pélvico se llama Dracula nosferatu,
mientras que otra flor hecha con una costilla, con un ramillete de metacarpianos en un extremo, a modos de pétalo, se llama Dionaea mísera. Tal vez lo que se sugiere metafóricamente con esta serie fotográfica es que la flor nacional no es el lirio de mayo, la catleya, sino la cosecha de muerte que se confunde de manera siniestra con el paisaje. Ahora bien, aquí lo que aparece es una metáfora en la que se cruzan distintas referencias de la historia nacional. Para dar cuenta de este tránsito de lo metafórico hacia lo real, quisiera presentar rápidamente un proyecto hecho por Juan Manuel Echavarría a partir de la Fundación Puntos de Encuentro. Ese proyecto se conoce como La Guerra que no hemos visto, un proyecto de memoria histórico. Y allí hay una transformación porque se pasa de la mirada del artista a la mirada de los propios combatientes de la guerra en Colombia, excombatientes de las AUC, de las FARC, del ELN y de soldados heridos en combate. Allí hay una transformación que es muy interesante con respecto a la multiplicación de los modos de ver, porque quien ve la guerra no es ya el comandante, el ejército, sino los soldados rasos que han estado en el combate muchas veces cuerpo a cuerpo. En esta serie de pinturas, tal como Piel al Sol, La cosecha de los violentos o la propia obra Violencia, el territorio está presente como violencia, la violencia del paisaje y el paisaje de la violencia. Sin embargo, hay una transformación en el modo en el que se presenta ese paisaje. Pues lo que está allí no tiene que ver con la imaginación del artista, sino que esas imágenes narran hechos que efectivamente sucedieron. Para ilustrar esto, me voy a detener en una pintura. Voy a detenerme porque el relato es muy preciso y el relato quiere decir aquello que narra la persona que está pintando y acompaña la pintura en el momento de la exposición. La pintura se titula Muerte de los 4 colegiales por cumplir con la tarea del colegio, de 2007. Y el autor es Silfredo, excombatiente de las FARC, reclutado a los 16 años y permaneció allí por 4 años. Dice el testimonio que acompaña la pintura. Resulta y acontece que estos muchachos de blanco, uniformados, son 4 colegiales de un pueblito que se llama San José del Fragua. Ya se iban a graduar. Ese día les tocó ir a cumplir con la tarea de venir y llegar a Zabaleta. Entonces aquí había un campamento guerrillero y los 4 muchachos no habían pedido permiso ni nada para poder entrar, pues allá tocaba era pedir permiso. Los cogieron y los tuvieron 3 días amarrados. Ellos lloraban amargamente. Eran 2 muchachos y 2 muchachas. Ellos decían que por qué los tenían que tener amarrados si ellos no debían nada, que el deseo de ellos era graduarse, seguir adelante, acabar los estudios para ayudarle a la familia. Ya la familia de ellos se juntaron y hablaron con la junta del pueblo y entonces ya la guerrilla se enojó y de una vez los iban matando y los mataron a todos 4. Yo, como soy tan blandito de corazón, yo lloré, pero como uno allá no puede dejar que lo miren que está llorando, es una sanción durísima. Bueno, este es un caso que puede tomarse como ejemplo del tránsito de lo metafórico a lo real. Y aquí lo real aparece con una gran contundencia. Y es que aquello que se está pintando no es solo fruto de la imaginación o no es fruto de la imaginación, sino que lo que está allí representado efectivamente ocurrió. Se señala un lugar, se señalan a los perpetradores y se señalan a las víctimas. De modo que estos testimonios que aparecen en esas pinturas pueden incluso servir como pruebas en procesos judiciales. De modo que el arte o las prácticas artísticas que se realizan en el territorio han cambiado su función. Aquí el testimonio es fundamental, el testimonio, en este caso, de los perpetradores de hechos atroces. Pero en esta relación del paisaje con la violencia, no solo los actores del conflicto testimonian, sino que las propias cosas tienen la potencia de testimoniar. Lo que queda tanto en el campo de batalla, como una taza, un cassette o un peine, como en los hogares en los que se custodian cosas como sacra, escapularios, herramientas, osos de peluche, son las huellas que los usos han dejado inscritas sobre la materia. De ahí su humanidad, que tanto trabajan muchos artistas en Colombia, como Doris Salcedo, Erika Dietes, el propio Juan Manuel Echavarría. Sin embargo, otro tipo de marcas han sido también inscritas en otras cosas, inscripciones que son literalmente
documentos de barbarie. Las marcas en el árbol de mango y la memoria unida a los árboles de tamarindo y el higuerón, marcas y relatos que testifican sobre atrocidades difíciles de imaginar. Sin embargo, allí están las huellas dejadas por las llamadas escuelas de la muerte. El tronco del árbol de mango testifica sobre los hechos ocurridos en Belén de los Andaquíes cuando el bloque central Bolívar de la SAUC se tomó el pueblo en el año 2000. Los árboles fueron lugares de tortura. En sus troncos se podía observar cortes producidos por armas blancas, huellas de quemadura, zonas de ahumamiento y proyectiles de arma de fuego incrustados en sus tallos. Allí colgaban a las personas y las exponían a altas temperaturas ambientales de la zona. Sobre sus cuerpos se entrenaban los aprendices, lanzando cuchillos a las personas para causarles daño, pero no la muerte. Les ponían una lata de salchicha sobre la cabeza y entrenaban tiro al blanco, extraían sus dientes con alicates y quemaban sus caras e incluso sus genitales con insecticidas en aerosol. Las personas que llegaban agonizantes provenientes de la casa cural calabozo eran decapitadas y desmembradas sobre otro pedazo de tronco diseñado para tal fin. Esta fotografía, la del árbol de mango, fue tomada por la antropóloga forense Elka Quevedo y sirve como prueba forense, propiamente esa fotografía. Y aquí vale la pena entonces percatarse de algo, y es que en el arte colombiano de las últimas décadas hay una estrecha relación con el trabajo forense, y es lo que podríamos llamar de alguna manera una estética forense. Hay una estética forense en la guerra que no hemos visto, hay una estética forense en los relicarios de Erika Dietes, hay una estética forense en las fotografías de escuelas abandonadas hechas por Juan Manuel Echavarría. En esta estética, las cosas testimonian, ya lo dijimos, testimonian las víctimas, los sobrevivientes y los perpetradores, pero las cosas también tienen la potencia de testimoniar los objetos de las víctimas, los campamentos de la guerrilla, los árboles donde se torturan a las personas. Y que tantos árboles aparezcan en los relatos tanto de los perpetradores como las víctimas resulta verdaderamente aterrador. Ese es el paisajismo de la violencia y la violencia del paisaje. Desde luego, los árboles resultan funcionales para los responsables de tales hechos. Permiten colgar a sus víctimas y dan sombra mientras los torturan y ejecutan. Pero esos mismos árboles han sido lugares de encuentro de la comunidad. No de cualquier árbol, sino justamente del mismo, donde se realizan las ejecuciones, como el árbol de tamarindo. La memoria de la comunidad con frecuencia se refiere a ellos. Son árboles con alta carga simbólica. El 11 de marzo de 2000, las SAUC realizaron una masacre en la vereda Las Brisas del municipio San Juan Nepomuceno, la región de los Montes de María en el departamento de Bolívar. Con machetes y armas de fuego asesinaron, con lista en mano, a 12 campesinos a quienes acusaban de ser colaboradores de la guerrilla. La masacre fue cometida en un árbol de tamarindo muy significativo para la comunidad, pues junto al árbol se realizaban fiestas o reuniones para tratar asuntos de la vereda. Después de la primera sentencia de justicia y paz contra alias Juancho Dique, quien lideraba uno de los frentes del bloque Héroes de Montes de María, la comunidad de Las Brisas se percató de que no nombraban la masacre cometida en su vereda. Como una forma de construir memoria sobre los hechos, Rafael Pozo, uno de los habitantes de la vereda, comenzó a realizar unos dibujos que daban cuenta de la masacre. Rafael Pozo dice: en el Tamarindo hacíamos encuentros culturales y deportivos. Ahí se tomaban decisiones, se enamoraba, se divertía. En la masacre colgaron del árbol a José Mercado y le cortaron los gemelos para sacarle información. ¿Para que dijera qué? No sabía nada. Pero decían que nos mataban por guerrilleros. Cuando la esposa lo recogió al otro día, un paramilitar le dijo: mírelo, pero no llore. Estos dibujos de Rafael Pozo, tan dramáticos, podrían recordar unos modos de hacer que nos remiten a desastres de la guerra de Goya, donde lo que hace Goya no solo es dar cuenta de algo que sucedió, sino que cada imagen va acompañada de una frase que ancla el sentido de aquel que está viendo. Dice: yo lo vi, así fue, esto es peor. Pero lo que hace Rafael Pozo no tiene que ver con la distancia de quien testimonia una escena, sino que no hay distancia sino cercanía, porque es su propia familia la que ha sido ejecutada. Creo que aquí hay un tránsito. Rafael Pozo no es dibujante,
Más bien se vio en la necesidad de aprender a dibujar para testimoniar aquello que vio. Creo que allí hay un tránsito y aquí en todo lo que he mostrado rápidamente lo que se da es como una conjunción de distintas miradas y de distintos modos de hacer, de multiplicación de las voces y de multiplicación también de los puntos de vista sobre la violencia en Colombia, en los que la medicina forense, las prácticas artísticas, lo que hacen los sobrevivientes y las víctimas es construir un conjunto de testimonios y de imágenes en torno a la violencia. Vuelvo a repetirlo, que ya no son metafóricas, sino reales.